Hoy vamos a recorrer lugares que la mayoría de la gente ya no visita. Cementerios tranquilos, rincones olvidados y tumbas que alguna vez pertenecieron a hombres que parecían invencibles en la pantalla. Durante años, fueron héroes de acción, estrellas del cine, rostros conocidos por millones de personas alrededor del mundo. Pero el tiempo siguió adelante. Y ahora, muchos de ellos descansan en silencio, lejos de las cámaras, lejos de Hollywood y, en algunos casos, lejos incluso de los fanáticos que alguna vez los admiraron. En este viaje, vamos a visitar las tumbas de actores de acción olvidados y recordar quiénes fueron antes de que el mundo dejara de hablar de ellos. Number 1. Charles Bronson. En el tranquilo Brownsville Cemetery, en Vermont, descansa Charles Bronson, uno de los rostros más duros que tuvo el cine de acción. Su tumba es sencilla, silenciosa y muy diferente a la imagen que millones de personas tenían de él durante sus años de fama. No hay grandes homenajes alrededor, solo una lápida discreta en medio de un lugar donde casi todo permanece en calma. Durante los años 70 y 80, Bronson fue considerado uno de los actores más imponentes de Hollywood. Películas como Death Wish, The Magnificent Seven y Once Upon a Time in the West lo convirtieron en un símbolo de fuerza y venganza. Su mirada fría, su voz tranquila y su manera de actuar hicieron que pareciera un hombre realmente peligroso, incluso cuando no decía casi nada. Pero fuera de la pantalla, su historia había comenzado muy lejos del lujo. Nació en una familia pobre de inmigrantes y trabajó en minas de carbón cuando todavía era joven. Esa vida dura terminó marcando completamente su personalidad. Muchos directores decían que Bronson transmitía autenticidad porque él realmente conocía el sufrimiento y el cansancio de una vida difícil. Con el paso de los años, Hollywood comenzó a cambiar. Nuevas estrellas ocuparon el lugar que antes le pertenecía a él, y su presencia fue desapareciendo lentamente del centro de atención. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y una vida mucho más aislada. Charles Bronson murió en 2003, a los 81 años. Hoy, el hombre que alguna vez pareció invencible descansa en silencio, lejos de las cámaras y lejos del ruido de Hollywood. Y desde esta tumba tranquila en Vermont, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 2. Brandon Lee. En el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, descansa Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y una de las tragedias más recordadas del cine de acción. Aunque su apellido ya era famoso en todo el mundo, Brandon intentó construir su propio camino y demostrar que podía convertirse en una estrella por mérito propio. Durante los años 90, empezó a ganar atención gracias a su carisma, sus habilidades en artes marciales y una energía mucho más oscura que la de otros actores jóvenes de su época. Películas como Rapid Fire hicieron que muchos creyeran que estaba destinado a convertirse en uno de los nuevos rostros del cine de acción. Pero todo cambió durante el rodaje de The Crow. En 1993, mientras filmaba una escena, Brandon Lee recibió accidentalmente un disparo con un arma utilizada para la producción. Tenía solo 28 años. La noticia impactó a Hollywood y al público de todo el mundo. Para muchos, la tragedia parecía aún más dolorosa por la historia de su padre, Bruce Lee, quien también había muerto joven y de manera inesperada. Lo más triste es que Brandon apenas comenzaba su carrera. Nunca tuvo tiempo de descubrir hasta dónde podía llegar realmente. Su muerte transformó The Crow en una película rodeada de tristeza y misterio, y con el paso de los años, su figura terminó convirtiéndose casi en una leyenda. Hoy, su tumba sigue recibiendo flores, cartas y visitas de fanáticos. Pero también transmite una sensación de algo incompleto, como una carrera que terminó justo cuando estaba a punto de comenzar de verdad. Y desde Hollywood Hills, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción, cuya fama fue desapareciendo lentamente con el paso del tiempo. Number 3. David Carradine. En el Hollywood Forever Cemetery, en Los Ángeles, descansa David Carradine, un actor que durante muchos años fue relacionado con las artes marciales y el cine de acción. Su imagen tranquila, su voz pausada y su estilo diferente hicieron que destacara entre otras estrellas de Hollywood. La mayoría de las personas lo recuerdan por la serie Kung Fu,
donde interpretaba a un monje viajero que evitaba la violencia siempre que podía. Décadas más tarde, Quentin Tarantino volvió a hacerlo famoso gracias a Kill Bill, presentándolo a una nueva generación de espectadores. Aunque nunca tuvo la apariencia clásica de un héroe de acción, Carradine transmitía algo más extraño y difícil de explicar. Una sensación de misterio. Pero detrás de aquella imagen tranquila, su vida estuvo llena de problemas personales y una carrera con muchos altibajos. Con el tiempo, Hollywood dejó de prestarle la misma atención, y su nombre comenzó a desaparecer lentamente del centro de la industria. En 2009, David Carradine fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Bangkok mientras trabajaba en una película. Tenía 72 años. La noticia sorprendió al mundo y rápidamente estuvo rodeada de controversia y especulación. Hoy, su tumba permanece en silencio dentro de uno de los cementerios más famosos de Hollywood. Y quizá eso sea lo más extraño de todo. Un hombre que pasó décadas interpretando personajes intensos y peligrosos, terminó descansando lejos del ruido que alguna vez rodeó su nombre. Y desde Hollywood Forever, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Nombre: Richard Roundtree. En el Westwood Village Memorial Park Cemetery, en California, descansa Richard Roundtree, uno de los rostros más importantes del cine de acción de los años 70. Su estilo elegante, su voz tranquila y su presencia segura hicieron que millones de personas lo reconocieran inmediatamente en la pantalla. La mayoría del público lo recuerda por Shaft, la película que transformó su carrera y lo convirtió en una estrella internacional. Su personaje era fuerte, inteligente y diferente a muchos héroes de acción de aquella época. Gracias a ese papel, Roundtree terminó siendo considerado un símbolo importante dentro del cine afroamericano. Pero con el paso de los años, su fama comenzó a disminuir lentamente. Aunque siguió apareciendo en películas y series, Hollywood ya no le daba el mismo protagonismo que durante su mejor época. Poco a poco, su nombre quedó más ligado a la nostalgia que a la actualidad. Aún así, muchos fanáticos seguían recordándolo como uno de los actores más carismáticos de su generación. En 2023, Richard Roundtree murió a los 81 años después de luchar contra un cáncer de páncreas. La noticia causó tristeza entre muchas personas que crecieron viendo sus películas y recordando aquella imagen elegante que lo hizo famoso durante décadas. Hoy su tumba permanece en silencio en California, lejos del brillo que alguna vez rodeó su nombre. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 5. Michael Clarke Duncan. En el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, descansa Michael Clarke Duncan, un actor cuya enorme presencia física lo convirtió en una figura inolvidable dentro del cine de acción y drama. Con su voz profunda y su apariencia imponente, parecía el tipo de hombre imposible de ignorar en la pantalla. Aunque apareció en varias películas de acción durante los años 90 y 2000, muchas personas lo recuerdan especialmente por The Green Mile, la película que cambió completamente su carrera. Su actuación fue tan emotiva que sorprendió incluso a quienes solo lo conocían por personajes fuertes y silenciosos. A partir de ese momento, Michael Clarke Duncan dejó de ser visto únicamente como un hombre grande y poderoso. También demostró tener una enorme sensibilidad como actor. Pero antes de llegar a Hollywood, su vida había sido bastante difícil. Trabajó como guardia de seguridad y conductor para sobrevivir, mientras intentaba abrirse camino en la industria del cine. Durante años, tuvo que aceptar pequeños trabajos antes de recibir oportunidades importantes. En 2012, Michael Clarke Duncan murió a los 54 años después de sufrir complicaciones cardíacas tras un ataque al corazón. Su muerte sorprendió a muchos fanáticos porque todavía parecía tener muchos años de carrera por delante. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos del ruido de los estudios y las alfombras rojas, y quizá eso hace que su historia resulte todavía más triste. Un hombre que parecía tan fuerte en pantalla terminó desapareciendo demasiado pronto. Y desde Hollywood Hills, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 6. Rodney Piper.
En el Hollywood Forever Cemetery, en Los Ángeles, descansa Roddy Piper, un hombre que pasó de ser una leyenda de la lucha libre a convertirse en un rostro muy conocido del cine de acción de los años 80. Con su energía agresiva, su carisma y su manera explosiva de hablar, Piper parecía alguien imposible de olvidar. Aunque millones de personas lo conocían por la lucha libre profesional, su papel en Day Life terminó convirtiéndolo en una figura de culto dentro del cine de acción y ciencia ficción. La película no fue un gran éxito al principio, pero con el tiempo se volvió muy popular, especialmente gracias a la presencia de Piper y a sus escenas de pelea que todavía muchos fanáticos recuerdan. Pero fuera del escenario y las cámaras, su vida también tuvo momentos difíciles. Durante años, su cuerpo sufrió las consecuencias de la lucha libre profesional, las lesiones constantes y el desgaste físico acumulado. Aún así, siguió apareciendo en convenciones, entrevistas y eventos donde los fanáticos todavía lo recibían con entusiasmo. En 2015, Roddy Piper murió a los 61 años mientras dormía en su casa de Hollywood debido a un paro cardíaco. La noticia sorprendió a muchas personas que crecieron viéndolo tanto en el ring como en el cine. Hoy, su tumba permanece en silencio en uno de los cementerios más famosos de Hollywood. Y quizá eso resulte extraño para alguien que pasó gran parte de su vida rodeado de ruido, gritos y multitudes. Un hombre que parecía vivir siempre listo para pelear, terminó descansando en absoluta tranquilidad. Y desde Hollywood Forever, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 7. John Saxon. En el cementerio de Lakeview, en Nueva York, descansa John Saxon, un actor que durante décadas apareció en películas de acción, crimen y artes marciales. Aunque rara vez fue presentado como la gran estrella principal, su rostro terminó siendo uno de los más reconocibles del cine clásico de acción. Muchas personas lo recuerdan por Enter the Dragon junto a Bruce Lee, donde interpretó a uno de los luchadores del torneo. Aquella película se convirtió en un clásico mundial y ayudó a que Saxon quedara ligado para siempre al cine de artes marciales. También apareció en westerns, thrillers y películas policiales durante muchos años, construyendo una carrera larga y constante en Hollywood. Pero con el paso del tiempo, su nombre empezó a quedar más relacionado con la nostalgia que con la actualidad. Nuevas generaciones conocían sus películas, ya no sabían sobre el hombre detrás de aquellos personajes duros y silenciosos. John Saxon murió en 2020 a los 83 años debido a complicaciones por neumonía. La noticia fue triste para muchos fanáticos del cine clásico, especialmente para quienes crecieron viendo películas de acción de los años 70 y 80. Hoy, su tumba permanece lejos del ruido de Hollywood y de las cámaras que alguna vez rodearon su carrera. Y quizá eso resume perfectamente su historia. Un actor que estuvo presente en tantos clásicos terminó descansando en silencio, mientras el tiempo seguía avanzando alrededor de una industria que nunca se detiene. Y desde Nueva York, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que poco a poco fue desapareciendo de la memoria del público. Number 8. Jan Michael Vincent. En el Eternal Hills Memorial Park, en California, descansa Jan Michael Vincent, un actor que durante los años 80 fue uno de los rostros más conocidos de la televisión y el cine de acción. Con su apariencia de rebelde y su estilo relajado, parecía representar perfectamente al héroe americano de aquella época. La mayoría de las personas lo recuerdan por Airwolf, la famosa serie donde interpretaba a un piloto experto que manejaba un helicóptero militar de alta tecnología. Durante esos años, Vincent llegó a ser una de las estrellas mejor pagadas de la televisión. Su popularidad era enorme, y millones de espectadores seguían la serie cada semana. Pero detrás de aquella fama había muchos problemas personales. Durante años luchó contra el alcoholismo y distintos conflictos que comenzaron a afectar tanto su carrera como su salud. Poco a poco, Hollywood dejó de ofrecerle los mismos papeles, y el actor que alguna vez había estado en el centro de la televisión terminó alejándose cada vez más de la industria. Con el paso del tiempo, su situación física empeoró considerablemente. Incluso sufrió graves problemas de salud que cambiaron completamente su vida en sus últimos años.
Jan Michael Vincent, murió en 2019 a los 74 años. Su muerte hizo que muchas personas recordaran nuevamente a aquella estrella de acción que alguna vez parecía destinada a permanecer en Hollywood durante mucho más tiempo. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de las cámaras y del éxito que alguna vez rodeó su nombre. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 9. Bubba Smith. En el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, descansa Bubba Smith, un hombre que pasó de ser una estrella del fútbol americano a convertirse en un rostro muy conocido del cine y la televisión. Con su enorme tamaño y su presencia intimidante, parecía perfecto para interpretar personajes fuertes y difíciles de olvidar. Aunque primero alcanzó fama como jugador profesional de la NFL, muchas personas terminaron recordándolo por su papel del enorme Moses Hightower en Police Academy. Su personaje mezclaba fuerza física con un lado tranquilo y amable que hizo que millones de espectadores le tomaran cariño rápidamente. Durante los años 80, Bubba Smith se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquella franquicia. Pero con el paso del tiempo, la popularidad de la saga comenzó a disminuir, y Hollywood dejó de darle la misma atención. Poco a poco, el actor fue desapareciendo del centro de la industria, quedando más ligado a la nostalgia de quienes crecieron viendo aquellas películas. En 2011, Bubba Smith murió a los 66 años en su casa de Los Ángeles, debido a problemas relacionados con medicamentos y una enfermedad cardíaca. La noticia sorprendió a muchos fanáticos que todavía lo recordaban como aquel gigante amable de la pantalla. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de las comedias y del ruido de Hollywood. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Sonny Landham. En el Lexington Cemetery, en Kentucky, descansa Sonny Landham, un actor recordado por interpretar personajes duros, violentos y peligrosos en varias películas de acción de los años 80. Su aspecto intimidante y su mirada fría hicieron que Hollywood lo utilizara muchas veces como villano o guerrero salvaje. La mayoría de las personas lo recuerdan por Predator, donde apareció junto a Arnold Schwarzenegger como uno de los soldados enviados a la selva. Aunque compartía pantalla con varias estrellas famosas, Sonny Landham logró destacar gracias a su presencia agresiva y su personalidad intensa. También apareció en películas como 48 H's, en Ceres, consolidándose como uno de esos actores secundarios que el público nunca olvidaba fácilmente. Pero fuera de las cámaras, su vida fue mucho más complicada. Durante años tuvo problemas personales, conflictos legales y una carrera llena de altibajos. Con el paso del tiempo, Hollywood dejó de ofrecerle papeles importantes, y poco a poco fue desapareciendo de la industria. En 2017, Sonny Landham murió a los 76 años debido a insuficiencia cardíaca congestiva. La noticia hizo que muchos fanáticos del cine de acción recordaran nuevamente a aquel actor de aspecto feroz que dominó varias películas clásicas de los años 80. Hoy, su tumba permanece en silencio en Kentucky, lejos de la violencia y el ruido que marcaron gran parte de sus personajes en pantalla. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 11. Lee Van Cleef. En el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, descansa Lee Van Cleef, un actor que durante décadas fue uno de los rostros más reconocibles del western y el cine de acción clásico. Con su mirada dura, su rostro delgado y su expresión fría parecía nacido para interpretar hombres peligrosos. La mayoría de las personas lo recuerdan por películas como The Good, The Bad and the Ugly y For a Few Dollars More, donde trabajó junto a Clint Eastwood en algunos de los westerns más famosos de la historia. Aunque muchas veces interpretaba a villanos o pistoleros silenciosos, su presencia era tan fuerte que resultaba imposible ignorarlo en pantalla. Pero antes de convertirse en actor, Lee Van Cleef había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de años trabajando en pequeños papeles, finalmente encontró el tipo de personaje perfecto para su imagen seria y amenazante. Con el paso del tiempo, su fama fue quedando ligada al cine clásico,
mientras Hollywood comenzaba a cambiar hacia otro estilo de héroes de acción. Aún así, para muchos fanáticos, seguía siendo uno de los rostros más icónicos del western y del cine duro de los años 60 y 70. Lee Van Cleef murió en 1989 a los 64 años debido a un ataque cardíaco. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de los duelos, disparos y personajes peligrosos que marcaron toda su carrera. Y desde Hollywood Hills, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 12. Steve James. En el Rose Hills Memorial Park, en California, descansa Steve James, un actor que durante los años 80 se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine de acción y artes marciales. Con su gran presencia física y su energía intensa, parecía perfecto para películas llenas de peleas, explosiones y combates. La mayoría de las personas lo recuerdan por la saga American Ninja, donde apareció junto a Michael Dudikoff. Aunque muchas veces no era presentado como la gran estrella principal, Steve James terminaba robándose la atención gracias a su carisma y su estilo relajado. Para muchos fanáticos del cine de acción clásico, él era una de las partes más entretenidas de aquellas películas. Pero fuera de la pantalla, su historia tomó un camino mucho más triste. En el momento en que su carrera todavía seguía activa, Steve James comenzó a sufrir graves problemas de salud. Muy pocas personas imaginaban que el actor que parecía tan fuerte estaba enfrentando una enfermedad tan seria. En 1993, Steve James murió a los 41 años después de luchar contra un cáncer de páncreas. Su muerte sorprendió a muchos fanáticos, porque todavía parecía tener mucho tiempo por delante dentro del cine de acción. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de las cámaras y de aquellas películas que alguna vez lo hicieron famoso. Y desde allí nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 13. Billy Drago. En el Los Angeles National Cemetery, en California, descansa Billy Drago, un actor recordado por interpretar algunos de los villanos más fríos y peligrosos del cine de acción y crimen. Su rostro delgado, sus ojos intensos y su manera inquietante de hablar hacían que fuera imposible olvidarlo fácilmente. La mayoría de las personas lo recuerdan por The Untouchables, donde interpretó al asesino Frank Nitti. Aunque no siempre tenía el papel principal, Billy Drago logró convertirse en uno de esos actores secundarios, que inmediatamente transmitían peligro apenas aparecían en pantalla. Durante años, Hollywood lo utilizó para personajes violentos, criminales o impredecibles. Pero fuera de las cámaras, su vida fue mucho más tranquila de lo que muchos imaginaban. A pesar de interpretar hombres crueles en pantalla, varias personas que trabajaron con él lo describieron como alguien reservado y amable. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus apariciones en grandes producciones comenzaron a disminuir lentamente. En 2019, Billy Drago murió a los 73 años debido a complicaciones relacionadas con un derrame cerebral. Su muerte hizo que muchos fanáticos del cine clásico de acción y crimen recordaran nuevamente aquel rostro tan particular que apareció en tantas películas y series durante décadas. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de los personajes violentos que marcaron gran parte de su carrera. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción que el tiempo fue dejando atrás. Number 14. Robert Z'Dar. En el Sunset View Cemetery, en California, descansa Robert Z'Dar, un actor que durante los años 80 y 90 se convirtió en un rostro muy conocido dentro del cine de acción y películas de bajo presupuesto. Su apariencia era imposible de ignorar. Su mandíbula extremadamente grande y su expresión dura hacían que pareciera un villano salido directamente de una pesadilla. La mayoría de las personas lo recuerdan por la saga Maniac Cop, donde interpretó a un policía asesino que terminó convirtiéndose en una figura de culto dentro del cine de acción y terror. Aunque nunca alcanzó el nivel de fama de otras grandes estrellas de Hollywood, Robert Z'Dar apareció en más de 100 películas y se volvió muy popular entre los fanáticos del cine clásico de serie B. Pero detrás de aquella imagen intimidante, su carrera siempre estuvo lejos del verdadero lujo de Hollywood.
Muchas de sus películas tenían presupuestos pequeños y rara vez recibían gran atención de la crítica. Aún así, él siguió trabajando constantemente durante décadas. En 2015, Robert Z'Dar murió a los 64 años después de sufrir un paro cardíaco. Su muerte fue especialmente triste para quienes crecieron viendo aquellas películas extrañas y violentas que llenaban los videoclubes durante los años 80. Hoy, su tumba permanece en silencio en California, lejos de las cámaras y de los personajes aterradores que marcaron gran parte de su carrera. Y desde allí, nuestro viaje continúa hacia otra estrella de acción, que el tiempo fue dejando atrás. Number 15. Darren Shahlavi. En el Surrey Center Cemetery, en Canadá, descansa Darren Shahlavi, un actor y artista marcial que durante muchos años apareció en películas de acción modernas, aunque nunca alcanzó el nivel de fama de las grandes estrellas de Hollywood. Aún así, para muchos fanáticos del género, su rostro era muy conocido. Gracias a sus habilidades en artes marciales y su presencia física, Darren participó en varias películas de combate y acción durante los años 2000. También apareció en producciones relacionadas con videojuegos y películas de peleas que poco a poco fueron creando una base fiel de seguidores. Muchos creían que todavía tenía tiempo para llegar mucho más lejos dentro de la industria. Pero detrás de las cámaras, su vida era mucho más difícil de lo que parecía. Durante años enfrentó problemas personales y momentos complicados, mientras intentaba mantenerse activo dentro de un mundo muy competitivo. A diferencia de otras estrellas de acción más famosas, Darren nunca tuvo realmente la estabilidad de Hollywood. En 2015, Darren Shahlavi murió a los 42 años debido a una combinación tóxica de medicamentos. La noticia sorprendió profundamente a muchos fanáticos, especialmente porque todavía era relativamente joven y seguía trabajando en nuevos proyectos. Hoy, su tumba permanece en silencio en Canadá, lejos de las peleas y escenas de acción que marcaron gran parte de su carrera. Y quizá eso haga que su historia resulte todavía más triste. Un actor que todavía parecía tener mucho camino por delante, terminó desapareciendo demasiado pronto. Y así termina nuestro recorrido de hoy. 15 tumbas, 15 historias y 15 hombres que alguna vez parecieron imposibles de olvidar. Durante años dominaron pantallas, protagonizaron peleas, persecuciones y películas que millones de personas todavía recuerdan. Pero el tiempo siguió avanzando. Y poco a poco, el silencio terminó ocupando el lugar de la fama. Quizá esa sea la parte más extraña de Hollywood. Incluso las estrellas más grandes terminan alejándose de las luces, mientras sus nombres sobreviven únicamente en viejas películas, recuerdos y cementerios tranquilos. Y tal vez, mientras alguien siga recordándolos, ellos nunca desaparecerán por completo.